3, 2, 1, comienza Slow Fashionist. Yo soy Belén Loredo y este es el podcast de la moda slow. ¿Te quedas a pasar un ratito aquí a mi lado? Cada semana hablaremos de moda, de esa que se hace a fuego lento. Charlaremos con las marcas y profesionales que la cuecen y de todos los ingredientes que la componen. Ponte cómodo o sigue haciendo lo que estabas haciendo porque comienza el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy crece en Orense, donde pasa su infancia y adolescencia, y se va a Madrid para realizar estudios en publicidad y relaciones públicas, también asesoría de imagen. En la actualidad es considerada una experta en shopping y presenta en el canal de casa fondo de armario, de compras, moda en España, vísteme Laura, para cada ocasión, moda retro, estilistas y celebrities. ¡Qué regalo! ¡Uf! Madre mía, Laura Opazo, bienvenida. Esto es un récord. Además, haces algo por radio. También tienes tu asesoría de imagen personal en tu web. Esto es un no parar, ¿no? O sea, es tremendo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te gusta, o sea, te gusta lo que te dedicas, cuando realmente es casi un hobby, pues es que has dicho todo eso y me ha abrumado. He dicho, ostras, he hecho todo eso. Todo, no, Pues es no, que no me he dado cuenta. y más que me han quedado cosas, porque ha trabajado también con Jesús del Pozo, ha estado para las revistas Harper's Bazaar, o sea, más cosas, Vanity, bueno, 20 minutos, otra revista con la que Laura también ha tenido algo que ver, y lo último, y más importante, y quizá ese es el motivo por el que hoy nos apetecía charlar un montón con Laura, es su libro Armario Sostenible. O sea, esto es una auténtica guía para cualquiera que se quiera iniciar en la sostenibilidad y en el consumo consciente. Muchas gracias. Pues sí, porque quizá ha sido lo último, digamos, que he hecho. El libro salió el 1 de septiembre. Para mí ha sido una oportunidad maravillosa, ¿no?, de poder contar un poco mi camino, porque como has dicho hace un momento, he presentado muchos programas, pero el primer programa que presenté se llamaba Moda Reto, bueno, se llama Moda Reto, y era un programa en el que con 50 euros yo tenía que hacer un look completo, ¿no? Para ello yo visitaba mercadillos, tiendas de segunda mano, tiendas low cost. Y bueno, digamos que ese programa se emitió en Canal de Casa en un momento muy apropiado, porque justo acabamos de pasar por la crisis, pero no salir de ella, del 2008. Y entonces de repente, claro, la gente pues tenía menos poder adquisitivo y a través de este programa podían soñar y podían sentir que todavía podían comprar, que podían verse diferentes. Lo que pasa es que, bueno, grabando el programa me lo pasé pipa, descubrí un montón de tiendas de trueque, o sea, es que recurríamos a todo tipo de espacios. Pero ya cuando grabamos una segunda temporada, empecé a sentirme un poco intranquila, porque realmente era como, ostras, hacía hasta looks completos por 30 euros y por 28 euros. Yo te he visto y era fascinante aquel mundo, que tenía esa parte guay, porque también visitaba esas tiendas de segunda mano y Sí. eso tenía un rollo muy, muy chulo. Yo contigo he aprendido, he descubierto muchos sitios de Madrid y de otras ciudades de España, ¿eh? Nos lo pasábamos pipa y sobre todo hacer esa búsqueda previa, porque nos íbamos a grabar a ciudades que a lo mejor no había pisado en mi vida. O sea, Sí. yo grabé en sitios a los que no había ido ni siquiera como turista previamente y por Google tenía que ponerme a buscar, y por internet, Instagram, en fin, espacios donde grabar cuando era el día del mercadillo de esa ciudad. O sea, Bueno, fue un los locurón, mercadillos, por favor, que es pero que me lo era... pasé, o sea, lo pienso ahora, fue hace 8 años, casi 9, me lo pasé tan guay. O sea, hace eso 9 años hicimos la primera temporada y hace 7 la segunda. Es que lo pienso y digo, wow, ¿cuánto tiempo? Entonces, bueno, todo eso hizo que de alguna manera yo me plantease en plan, vamos a ver, si se puede comprar ropa a un coste tan barato, ¿cómo es que se hace esta ropa? ¿Cuánto cuesta realmente para que en un Claro. espacio me la vendan a ese precio? El precio original, el precio de base no puede ser este, ¿no? Entonces, bueno, hubo varios motivos que me llevaron a mí a hacer un cambio, pero digamos que uno de ellos fue este, ¿no? Uno fue el programa de eso, de vístete porque era 50, era el tope que tenías por entonces, pero hacías looks Sí, de 30, ¿eh? claro, el tope para gastar eran 50, pero hombre, si me gastaba menos, se supone que era una Sí. especie de programa concurso. O sea, yo era consciente de que los looks no iban a ser de revista Vogue. Y yo creo que el espectador, el que no es tan quisquilloso, evidentemente se iba a dar cuenta que, lógicamente, y sobre todo porque yo iba de viaje y yo no veía las prendas. O sea, yo compraba aquí una falda, pero luego nos íbamos a grabar a Barcelona y compraba el jersey y yo especulaba porque hacíamos una foto a la prenda, pero a veces ni eso. O sea, me iba con la memoria, porque no íbamos a ir cargados con las prendas Claro, para ver si claro. cuadraban. O sea, yo hacía una plena especulación
pero sobre todo en una manera también de hablar un poco de las prendas, de qué te favorece si, pues por ejemplo, es Tienes más un ancho de cuerpo. hombros, o esto, y lo otro. Entonces intentaba meter un poco píldoras de historia de la moda de vez en cuando para no hacerlo tan frívolo, pero sobre todo el objetivo era que la gente se entretuviese, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a mí eso todo me llevó a una reflexión y El bueno, programa, que pues duda cabe, era un programa muy entretenido, tienes razón, yo lo seguía y me hacía mucha ilusión. Es verdad que incluías las píldoras de si tienes el pecho o tienes poco pecho, te pones un volante. Yo me acuerdo de verte, es que es como si te estuviera viendo, ¿no? Si tienes poco pecho, te pones un volantito, le das volumen aquí y tal, no sé qué. Y entonces era muy, muy divertido, pero realmente es cierto, ese programa era el que evidenciaba un gran problema que teníamos, que éramos capaces, había además multitud de tiendas, y sigue habiendo, ¿no? Pero creo que menos que antes, que tenían esa moda a precios irrisorios, y eso era lo que delataba, que algo estaba pasando, o sea, que algo no iba bien, ¿no? En el fondo. Que entonces, aparte del programa, este fue el clic para hacer lo que es el libro, para comenzar o cuéntanos un poco, ¿cómo nace este proyecto? ¿cómo nace esto? Bueno, pues uno de los factores, o sea, yo he sido una consumidora terrible y además grabando ese programa siempre picaba, porque claro, al final estás viendo sitios, tiendas, chollos, gangas. Al final, pues yo también acababa comprando y bueno, yo Claro. al final era una persona muy consumista, las cosas como son. ¿Y qué pasó? Bueno, que esto me hizo a mí, digamos, generar un clic en mi cogote. Luego otro clic fue que, bueno, yo trabajaba en paralelo, en televisión, yo trabajaba en una revista de moda, en Harper's Bazaar, y teníamos, pues lo típico, bastante presión, ¿no? En el trabajo y demás. Y la cosa es que la oficina estaba en el pleno centro de Madrid. Primero estábamos en Chueca y luego nos cambiamos a Lavapiés, pero de cualquier manera al lado de la zona comercial por excelencia de Total, Madrid, ¿no? La zona total. de Preciados, Sol, Fuencarral. Total, que al final, durante los intervalos de la comida, que teníamos ahí un buen rato, acabamos comiendo y yendo de shopping, las compañeras, un poco para descargar, ¿no? Y al final, cada día que salíamos, íbamos a alguna tienda, algo compraba, total, que llegaba a casa y veía mi armario y decía, pero vamos a ver, ¿a dónde voy yo si esto que me acabo de comprar tengo dos iguales? Entonces me pasaba la vida como yendo y volviendo de las tiendas en una absurda negación de la realidad, que era como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué me está llevando esto? Me sentía muy vacía. Tenía un montón de ropa, pero en realidad sentía que vestía peor que nunca porque, mira, cuando yo iba al instituto, yo primero en Orense fui a un colegio de monjas, entonces llevaba un uniforme, ¿no? Tenía muy poca ropa. Yo tenía literalmente a lo mejor dos pantalones, tres jerseys y un chándal para el fin de Para el semana. fin de, claro. Yo tenía muy poca ropa y el caso es que luego además yo no tuve el pavo, porque a mí el pavo me vino más tarde en la universidad, pero yo no tuve el pavo. Entonces yo no era una niña que me gustara la ropa y demás. Me fui al instituto, ahí sí que es verdad que me compré un poco, mi madre me compró algo más de ropa, pero tampoco te creas que yo era una niña que lucía modelito para nada. O sea, yo tenía una Pero ropa bueno, por bastante. aquel entonces también había otra forma socialmente de vestir, ¿no? La gran Bueno, había niñas mayoría. de mi. No te Sí. creas, ¿eh? Yo venía de un colegio de monjas y cuando me fui al instituto, claro, yo no estaba acostumbrada a que cada día te podías poner ropa de calle, ¿no? Y yo veía a las niñas que se compraban los Lois, estos de campana, en todos los Sí. colores. Había niñas que tenían el pantalón en 10 colores distintos. Yo tenía solo 3 pantalones. Uno marrón, recuerdo, uno vaquero y uno gris. Ya. O sea, luego ya llegó otro negro que me compré en el último año de la. ¿Sabes? Pero no tenía mucha ropa. Ujú. Tuve uno naranja que me compró mi madre de pana ¿Que te acuerdas que aún? me llevaba un naranjito cuando iba al colegio, o sea, al instituto, porque además me ponía un pantalón naranja con chaqueta naranja, o sea, O tal sea, cual, literal. estupenda, toda butano. Yo creo que cuando mis compañeros de instituto vieron que yo me dedicaba a la moda, dijeron, pero esta hortera de bolera, porque además yo era muy, ya te digo, no es que no me gustara la moda ni nada, pero no tenía un especial interés, quizá ese interés llegó en el último año de instituto, pero más por una cuestión de tener un amigo al que le gustaba la moda y a veces faltábamos a clase y nos íbamos a ver tiendas. O sea, la gente Jolín. se iba al bar o a jugar al futbolín. Nosotros nos íbamos a Adolfo Domínguez, a Roberto Berino, dos pipiolos, a tocar telas. Entonces, claro, y a probarnos ropa que luego no nos comprábamos, porque obviamente éramos dos críos, ¿no? Pero ahí empezaste a Pero amar el mundo, ¿no? Quizá también, a conectar sí, con y él. ya, claro, y cuando empecé a trabajar en Madrid en revistas y demás, ahí fue cuando empecé yo a comprar, total, lo que te digo, que empecé a tener un vacío interno, ¿no? Decir, esto que hago no lo hago porque me apetezca o necesite comprar algo. Es que lo estoy haciendo como una vía de escape. Me estoy sintiendo vacía. Como una adicción, ¿no? Al final, Sí, tuve en una mayor o menor adicción. grado, creo que el comportamiento compulsivo de esa compra low cost, el chollo, ¿no? El comprar por el chollo, incluso usar tu tiempo libre, o es que las compras sean un hobby,
O sea, ahí también nos estaba fallando algo, a la sociedad en general, unos en más medida y otros en menos medida, pero creo que todos estamos un poco, yo me incluyo también, enferma de compra compulsiva, sí, de un poco de nunca es bastante, pero nunca tengo nada. Pero miro mi armario y digo yo, Exacto. no, no hay nada que me mole, no hay nada que me identifique, no, no tengo esas prendas fetiche, es complicado, sí. Literal, o sea, yo me di cuenta que tenía, pues, aunque costaba reconocerlo, y sobre todo Mm, porque en realidad, a ver, en la sociedad está penalizado, ¿no? Y criminalizado un poco el consumo de alcohol, de drogas, pero la adicción a las compras está bien vista porque como se supone que consumir está bien, ¿no? De cara a la sociedad, porque, hombre, fomentamos así de alguna manera que los negocios crezcan y demás, pues no está penalizado. Y luego además la gente me veía siempre con ropa chula. Entonces me ¡ay, qué guapa Laura! O sea, la gente te felicita. Entonces nadie te claro. hace ver que tienes un problema, ¿no? Pero en realidad yo me di cuenta que se me estaba yendo de madre. Entonces ya tenemos dos frentes. Tenemos el frente personal, que yo me sentía hiper vacía, el frente de el haber hecho ese programa que me había quedado como, ostras, no sé si me Mm, gusta esto, ¿cómo se hará? Yo ya empecé a especular ahí un poco de cómo se hace esto, ¿no? Luego empezaron a surgir esos documentales, después de, pues, de lo que ocurrió en Rana Plaza en Bangladesh, empezaron a salir sí. documentales en televisión y yo al principio pues como que no me enteraba mucho y luego empecé a realmente indagar y dije, ostras, ¿qué es esto? O sea, esta ropa que yo estoy, estos looks que yo creo en moda reto, parte de estas prendas estarán hechas así, qué horror. Y que además que Claro, en las fábricas son casi siempre todo mujeres, o sea, qué encima horror. O sí. sea, Mm, la industria nos tienta a las mujeres porque juega un poco con, con nuestra necesidad siempre de vernos bien o de que la sociedad nos vea bien y demás, esa presión social por estar siempre bien, pero además nos explota laboralmente y nos saca el sí. dinero para, es como, ¿qué juego es este tan tonto, no? Y Un luego juego el tan tercer macabro, frente ¿no? Es un juego muy macabro al es muy final. macabro, más que tonto Mm, macabro, lo has sí, dicho. Y luego el tercer frente, o el cuarto, ya no sé por cuál voy, fue que, bueno, venía el rumor, ¿no? Rumiando de fondo de que la industria textil era muy contaminante y entonces sí. ya dije, a ver, delante de estos frentes ya no puedo mirar para otro lado, o sea, ya no puedo ignorar lo que está ocurriendo. Y ahí fue cuando hice clic, ahí fue cuando yo dije, ya no quiero esto, no quiero esto, no quiero más y voy a intentar ver de qué manera puedo ayudar. Entonces, indagando, llegué a una ONG en internet que se llama SETEM, que además está en el barrio de Chamberí, yo vivo aquí en Madrid, en un barrio que se llama Chamberí, y Sí, dije, pues mira, me voy a acercar y les voy a preguntar en qué puedo ayudarles, ¿no? Y entonces, bueno, me dieron un folleto de un curso de moda sostenible que solamente existió una edición y fue maravilloso. Era un curso gratuito de moda sostenible, duraba 10 jornadas aquí en Madrid. Y nada, me hicieron la entrevista, me admitieron, hice el curso, acrecentó todavía más mi curiosidad y a claro. partir de ahí empecé a investigar y empecé a utilizar mi trabajo en redes sociales para divulgar los conocimientos que yo estaba adquiriendo. Y además, cada vez que tenía que grabar con De Casa, sugería grabar que a lo mejor en tiendas de diseño de autor, artesanía de vanguardia, Made in Cambiar un Spain, poco siempre que se la pudiese. línea. Ujú. Eh, Exacto. Claro. Es Y ahí es cuando... importante, claro, es que es Sí, muy importante y por eso indagamos un poco en lo que le hizo clic a Laura, lo que me hizo clic a mí y al otro, porque a todos hay un momento que nos hace clic, como yo siempre digo en casi todos los podcasts, nadie nació sostenible. Esto nos fuimos haciendo poco a poco y siendo evidenciando y siendo conscientes de lo que ocurría. Es muy importante para que el consumidor que escuche que en estos momentos no esté en el camino de crecer en sostenibilidad entienda que hay un momento que no pasa nada en poner hasta aquí llegué, este es el tope y la barrera y a partir de ahora voy a empezar a crecer hacia otro lado, ¿no? Entonces, que se sienta como identificado. Y tú lo cuentas tanto en tu libro como aquí a viva voz, muy bien, porque lo cuentas además sin tapujos, o sea, no tienes ningún pudor en decir, jolines, pues yo encontré que tenía un problema y hizo clic y yo fui por aquí, por aquí, por aquí, y esto creo que es fundamental, ¿no? Y además que ahora, yo creo que es por eso y el motivo por el que has hecho esa guía, porque el libro, además de hablar de sostenibilidad, yo lo llamo, lo entendí como una guía porque te da tantos recursos para tú poder crecer en sostenibilidad. Por eso le digo guía, ¿no? Porque si tú estás cero, pez, no sabes nada de la moda sostenible, no entiendes nada, vamos a poner que no sabes ni de la tragedia, eh, contigo aprendes a descubrir todo. Y además sin claro, es que censura. muchas gracias. A ver, en realidad
Primero, yo era una gran lectora cuando era pequeña. Yo muchos veranos mis padres y yo no nos íbamos de vacaciones porque no se podía, por lo que fuera. Y entonces me iba a la biblioteca y cogía 3 libros y a la de 2 días los estaba cambiando por otros 3. Yo leía muchísimo. ¿Qué pasa? Que con los años, la falta de tiempo o que cuando tienes tiempo o te quieres aplatanar con una serie en vez de coger un libro, pues leo cada vez menos. Entonces yo dije, bueno, quiero escribir un libro que realmente alguien que empiece a leérselo se lo lea casi sin darse cuenta, ¿no? Que le vayan volviendo. Entonces, yo soy de escribir un párrafo, releerlo, no porque sea perfeccionista, cuidado, porque yo no soy muy perfeccionista, soy un poco trapalleira, como decimos en Galicia. Era más que nada, para mí tiene que tener ritmo la lectura. Yo me fijaba en el ritmo, yo leía y decía, ¿tiene ritmo? ¿Tiene ritmo? ¿Tiene ritmo? Para mí era muy La importante, ¿no? Que alguien lo música. leyera. Hay un capítulo que quizás es un poco el más densito, ¿no? Que es en el que hablo de la historia de su sostenibilidad y tal, que ese pensé, bueno, es que esto es lo que es. O sea, Pero es yo más ritmo no cultura, le puedo eso dar. claro, es cultura sostenible y debes de saberlo para poder luego tomar más acciones. Está Claro, muy bien también. Es más denso, pero era inevitable, ¿no? sí. Claro. Ujú. Era inevitable, o sea, yo no, ya sí, también tenía que tener rigor el libro, entonces digo, bueno, voy a intentar que tenga ritmo sin faltar al rigor, mucho ri. Entonces, y entonces nada, pues la verdad es que yo, en realidad, antes de ponerme a escribir el libro, cuando yo hago este curso que te cuento y me pongo a indagar, no encuentro un solo libro que me aglutine todo lo que yo quiero saber. Y digo, jope, es que, y luego, yo soy muy pejiguera con la lectura, precisamente como me cuesta engancharme, había algunos que sí que me lo contaban, pero no acababa yo de sentirme enganchada a la lectura. De Era como, jo, menudo apetecerte, rollo. sí, bueno, pues lo leo mañana Claro, y al final no imbuyes los conocimientos que necesitas para avanzar, para tomar las claro. Entonces yo decisiones. decía, bueno, vamos a ver, si a mí no me engancha este libro, a ver, es verdad que es una temática que cómo te va a enganchar cuando te están hablando de crueldad animal, patatín, patatán, pero si a mí no me engancha, que yo estoy en el sector y a priori tengo más interés que una persona de a pie que a lo mejor no le interesa especialmente la moda, yo tengo que hacer un libro en ese aspecto que interese a alguien y que no dé por sentado nada. O sea, yo le voy a explicar pues qué pasó en Rana Plaza y demás, pero tampoco le voy a soltar un rollo macabeo y se lo voy a intentar transmitir todo de Claro. una manera más fresca, por así Ligera, más decirlo, ¿no? ligera, claro, sí. Ligera. Sí, y además lo que hablaba, te comentaba yo, y yo creo que como humanos que somos, esto de que nos estén machacando todo el día y diciendo, tú culpable, mía culpable, me la estás piciando, o sea, qué mal, qué mal, qué mal. O sea, que no nos hace ni gracia, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde el inicio del libro, vas diciendo, no te sientas culpable, todos pasamos por esto, no te sientas culpables, todo tiene remedio. El conocerlo también es una forma, o sea, de esta manera yo creo que el que lee dice, ah, pues mira, bueno, todavía estoy a tiempo, ah, pues mira, no soy tan mala, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que igual que tú o cualquiera que haya consumido o sienta que haya consumido más en exceso, se siente culpable. Se siente culpable por no haber dominado una situación y culpable por las consecuencias que tiene el consumo de low cost. Entonces, como que tú descargas esa culpa, ¿no? Dices, Eh, a ver, no, yo creo que las culpas son compartidas. O sea, creo que evidentemente la industria no ha hecho, o gran parte de la industria no ha hecho las cosas de una manera muy limpia, ujú, literal y figuradamente. Creo que tampoco los países tienen unas legislaciones, quizá, o no sé, o no las tenían antaño y aún están ahí renqueando y que no favorecían que las cosas se hicieran de esa manera limpia en todos los aspectos. Pero luego nosotros claro, también esa es tenemos una nuestra pregunta parte que de está culpa. ahí un poco más atrás, que es la de la legislación respecto a la moda y que nos falta mucha legislación, ¿no? Quizás. Sí. Claro, entonces, pero en realidad son culpas compartidas. Por ejemplo, cuando Mm, se habla de la cantidad de litros que se invierten en crear un pantalón vaquero, en realidad no solamente es en crear el pantalón, se refieren a todo el ciclo vital del producto, desde que se fabrica, se planta la semilla, se riega, se hace el pantalón, se produce, hasta que el consumidor lo utiliza en su casa, lo lava y demás. De esa huella hídrica, por ejemplo, imagínate que estamos hablando, me lo invento, de 7.000 litros de agua. No es de la fabricación solo del pantalón, ahí están incluyendo los litros que usas tú cuando tú lo lavas sí, y la mayor claro, parte del consumo hídrico de una prenda se hace en consumo doméstico. Entonces, ahí tenemos nosotros mucha más culpa casi que la industria. claro. La De industria todas emplea. formas, en el anterior podcast hablábamos con una empresa de jeans, Blue Jeans se llaman, que están comenzando a fabricar aquí en España. Hace poco que iniciaron su venta, su comercialización, son madrileños también, Ajá. seguro conoces la marca, y hablaba de 80 litros en la fabricación de cualquier jean convencional.
en el caso de esta marca de consumo de agua, en lo que es el proceso de fabricación, esta marca lo bajaba a 6 litros de agua, por ejemplo, en el peor de los Guau. casos, incluso cero, o sea, brutal la diferencia. Pero también cuando hablábamos con ella poníamos sobre la mesa que efectivamente esa industria tiene la culpa de ese consumo, esa huella hídrica, pero luego quizá, y hablas de los miles de litros que se gasta en un pantalón, en el ciclo de vida total de lo que hablamos, aparte del algodón o el textil, no sé qué, luego en los lavados y nuestra parte, que es el lavado Es que es ahí donde excesivo. se va un, Sí, es ahí donde se va un montón se van un montón de recursos, ¿no? Entonces, en realidad, claro que nosotros ahí tenemos una responsabilidad. No es, bueno, aún estoy a tiempo, estás a tiempo porque no hace falta que ahora te pongas a comprar sostenible. Con que hagas un consumo sostenible de lo que tienes y cuides lo que tienes, claro. es suficiente. O sea, por eso cualquiera puede ser un consumidor consciente e inteligente. O sea, yo hablo más de consumo sostenible más que de moda sostenible, porque consumo sostenible abarca también incluso el low cost que te has comprado y que ya tienes en tu armario. Claro. No significa que ahora tengas que, venga, me quito encima las prendas que ha hecho la industria tóxica y me pongo a comprar. No, lo que ya tienes, ya está. Perfecto. La Importante, prenda, úsalo y cuídalo. claro, la prenda más sostenible es la que está aquí, ¿no? Es la que ya está hecha, es la que Claro, ya la que está ya está hecha. fabricada. O sea que ahí es otra parte también que me ha encantado de ti, que es que hablas con bastante rigor en ese sentido de, bueno, nos vamos a volver locos ahora y ahora vamos a tirar el armario entero y vamos a comprar todo algodón orgánico y todo. No, mi prenda, la que está ahí, o la de segunda mano, o el mercado este de segunda mano que se mueve, que cada vez es más activo, hay un montón de industria generada, un montón de stock circulante que, caray, vamos a hacer uso de él y vamos a utilizarlo bien, a tener unas buenas prácticas. Y me ha encantado la parte en la que hablas eso del tratamiento de las prendas, del lavado excesivo y de la mal utilización también de Mala la prenda. utilización. Sí, claro, la gente, a mí me pasa, ¿eh? O sea, a veces nos olvidamos porque metemos la ropa en la lavadora, la cerramos y anchas Castilla. Ya sale limpia, la colgamos y fuera, ¿no? Sí. Pero no, primero, no hace falta sobrelavar tanto las prendas. Las prendas tienen fibras y no hace falta usar ciclos de lavado largo. No trabajamos en una mina, por Dios, que no, que manchamos la ropa, si acaso con un lamparón de comida o un poco de sudor. No estamos manchando nuestra ropa con grasas, entonces no hace falta usar ciclos de lavado largos. Detergentes agresivos, no es necesario. Y, Excesos. y- y esos centrifugados tan rápidos que al final lo que hace el centrifugado por la fuerza centrífuga, valga la Ujú. redundancia, es que las fibras de las prendas Se se disparen, escapan, se se van. dispersen. Entonces, las prendas se estropean mucho antes, muchísimo antes. Entonces, yo entiendo que te pongas un jersey, pero úsalo con camiseta debajo y lo que lavas es la camiseta. Tú no tienes que lavar constantemente un jersey, ni un vaquero. Un vaquero no es necesario lavarlo cada puesta que te pongas. Yo no lo hago nunca, vamos. Y los lavo de vez en cuando toca, pero yo es que conozco gente que vaquero que se pone, vaquero que echa a lavar, que es Sí. como, pero ¿cómo es eso? Aparte que es que te cargas la prenda, no es necesario, no es necesario, no me creo, no manchas, no sudas un vaquero a Claro. ese nivel, ¿no? Aparte hay muchos gastos energéticos y el consumidor tiene que ser consciente de que no solo es el gasto que utilizas de agua al lavar la prenda, es la energía que estás utilizando en el lavado, porque vas a lavar con la lavadora, obviamente, el detergente y todos esos residuos después del lavado que se van a ir al mar, entre ellos microplásticos, etcétera, que muchos son. Yo creo que nos hace falta como un montón de cultura en general, cultura de sostenibilidad, cultura de, oímos hablar de microplásticos, vemos vídeos de mares enteros de plásticos y nos centramos en las botellas de plástico, pero no tenemos una visión global del daño que generamos. Y entonces por eso me parecen estupendos este tipo de libros porque creo que nos ayuda muchísimo a adquirir esa visión global de cuál es nuestra huella. Esto cuando hablan de la huella de carbono, la huella hídrica del individuo, ¿por qué? ¿Cuál es? Y creo que el consumidor necesita saberlo y que haya este tipo de publicaciones que te ayuden a comprenderlo. Porque el que está en la moda lo sabe, pero el que no está en la moda no tiene por qué saber todo esto. Está claro, es que, a ver, es verdad que, y esto me gusta, ¿no? En los últimos años, si ponemos el ojo en otras industrias, como por ejemplo la alimenticia o la de la belleza o cosmética, Mm. cada vez hay más gente interesada, ¿no? en qué es lo que nos estamos comiendo, qué es lo que nos estamos echando en nuestro rostro, con qué limpiamos nuestras superficies de casa, ¿no? Entonces es interesante porque yo me meto en Instagram y cada vez hay más gente con interés por la nutrición, hablando de real food, hablando de los códigos INCI de los productos cosméticos. Entonces está genial que, igual que hay mucha
formación también a veces hay un poco de mala información, cuidado, o sea, hay mucha información, pero en toda esa información a veces también hay algunas cosas que no están bien y lo que pasa es que a base de repetirlas la gente cree que son ciertas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que hay curiosidad. Entonces, yo siempre he pensado que es interesante que esa misma curiosidad se traslade a la moda, no de tendencias, que eso a la gente le gusta mucho saber qué se llevan, sino ¿de qué está hecha mi prenda? ¿De Claro. dónde procede la lana? ¿Cómo la trasquilan? ¿Dónde se ha fabricado mi ropa? Perdón, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el salario de una persona que está en Bangladesh, por ejemplo? Entonces, todo esto creo que son cosas que a la gente todavía a lo mejor no le suscitaba demasiada curiosidad y lo único que miraban de las etiquetas de las prendas quizá fuera el material del que estuviesen confeccionadas, simplemente por el hecho de no sentirse estafados. Si tú, por ejemplo, te compras un jersey de cashmere, puedes Sí. entender que, o sea, si te van a pedir 80 euros por un jersey, dices, espera, que voy a mirar el material. Ahí es cuando la gente lo mira, pero no lo mira por el hecho de saber querer más información. Hay a lo mejor quien lo mira para ver si luego puede cuidar la prenda en su casa, pero es la gente que menos. Y entonces, claro, yo digo, pues ¿por qué no hay curiosidad? Porque la etiqueta te da, no, te da una información parcial porque no dan toda la información, no te hablan de aprestos, las prendas a veces llevan aprestos, ¿no? Y es importante saberlo, pero al menos te dicen qué material, que el material ya te puede dar mucha información. Sí. Fabricación, que a veces se diseña en un sitio y se fabrica en otro y se ensambla en otro, pero el made in es importante, ¿no? Y de ahí, y cuidado de la prenda, que eso ya va a estar en nuestras manos y tenemos que saber si vamos a ser capaces de dignificar la prenda y de darle el cuidado necesario, porque de nada sirve comprarte algo sostenible si luego lo tratas fatal, lo lavas a altas temperaturas, ciclo largo, no tiene sentido. O si, por ejemplo, te compras una prenda de lavado en seco, no lo miras, llegas a casa, lo ves y dices, va, esta la lavo yo a mano y no pasa nada, y te la Y la cargas y dices, destruyes. Sí. con una única puesta te has quedado sin prenda, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que me gustaría ver en redes sociales ese mismo interés y yo intento, no lo hago en todos mis posts de Instagram porque, bueno, intento alternar contenido, pero de alguna manera hablar de cómo leer etiquetas en las prendas, ¿no? Es importante. Y me voy a poner en la piel de este consumidor negado, el típico, ¿no? Que dice, va, si todo es mentira, ahora todo es sostenible, si al final, ¿qué más da que esté hecho en un lado, qué más da que esté hecho en el otro? Como bien decías, el made in importa mucho y no ya porque nos va a garantizar unos procesos, pero sí nos va a garantizar una legalidad, quiero decir. Si algo está hecho en España, vamos a tener unas garantías de legalidad porque aquí imperan unas leyes y unas normas que nos indican que de alguna manera, al menos socialmente, este producto está bien elaborado o respetando la normativa de trabajo, toxicidades y muchos etcéteras, ¿no? Que se nos escapan en otros países. Y luego, por otro lado, el material del que está hecho nos puede dar indicativos, no todos, la trazabilidad del producto es más, pero nos puede dar indicativos. Indicativos sobre todo también de que si tenemos un material hecho, o sea, con un producto, un textil que es de zona local, de la zona local, pues al menos ese textil no ha tenido una huella de carbono tremendísima desde la otra punta del mundo, Bueno, etcétera. pero sin tener que ir a lo mejor a motivos tan medioambientalistas, que a lo mejor hay Sí, gente que ahora mismo le genera hasta rechazo, ¿no? Porque es verdad que cuando se habla tanto de este tema, hay gente que acaba por sentirse presionada y ante la presión lo que hace es escapar. Pues ahí yo te lo iba, diría sí. claro, yo lo diría desde un punto de vista muchísimo más pragmático, en plan, el consumo es kármico. Si, por ejemplo, fíjate lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Que nos quedamos sin mascarillas en marzo, yo recuerdo ir a la farmacia, no había No mascarillas y cuando había. nos pidieron que nos encerrásemos, yo no sabía cómo bajar al supermercado porque no tenía mascarilla y me podía contagiar, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que ahí la industria en España, o sea, nos dimos cuenta que dependíamos mucho de China. De repente es como, ostras, que hasta que lleguen mascarillas de China, oye, tú imagínate que no les da la gana y nos hacen un bloqueo comercial y nos quedamos aquí sin mascarillas. O sea, es que Sí, te ves muy vulnerable, ¿no? A ese nivel. Entonces, fue maravilloso que de repente la industria textil en España, los talleres y demás, se pusieron a fabricar mascarillas. Quien más que menos, yo veía en redes sociales pequeños diseñadores con un pequeño taller, se ponían a hacer mascarillas de tela, a las que había sí. que incorporarle un filtro y demás, y fue genial porque de alguna manera dices, ostras, pues menos mal, porque Aún parece que eh, tenemos respuesta, ¿no? Aún parece que guardamos el sí, pozo de aquella industria textil que tuvimos. pero fíjate, ni siquiera por eso, o sea, por el hecho simplemente de decir, ahora hay una huella emocional, o sea, hay como una especie de deuda emocional con ellos. Entonces, tú ahora sales de la pandemia o estás en este tránsito extraño en el que estamos y tienes la oportunidad de comprar algo y quizá, o sea, esa deuda emocional te lleve a decir, pues mira, voy a dar mi dinero aquí. Ujú. Voy a dar mi dinero aquí, porque ellos, cuando yo lo necesité o cuando lo necesitamos en general en toda la sociedad, estuvieron. Ahora toca.
Y luego aparte que sí, estamos en un momento de incertidumbre económica, ¿no? Porque todo esto saber dónde nos lleva. Y si al final tú tampoco apoyas lo de aquí, porque dices, no, me compro algo de fuera que me sale más económico. Pues es que es muy cortoplacista eso, ¿no? Porque en el fondo tú, imagínate que tú tienes un restaurante y quieres comprarte unos zapatos y por comprarte unos zapatos baratos te compras una caca de baratísima made in China, ¿no? Y dices, vale, pues es que el hecho de no apostar por comprar algo producido y diseñado y fabricado aquí, eso hace que pues una fábrica, por ejemplo, tenga que contratar en vez de a 20 personas, sacrificar 4 puestos y a lo mejor uno de esos 4 era una persona que habitualmente iba a tu restaurante a Cliente, comer, a tu claro. negocio. Entonces, El al dinero se final, queda el en la consumo zona. es kármico. O sea, si no queremos verlo desde el lado medioambientalista y tal, que no a todo el mundo le vas a seducir con esos argumentos, porque, como te digo, también hay mucha gente negacionista o incluso hay gente que ya está un poco cansada de estos discursos y lo puedo llegar a respetar, claro, es que, bueno, Hay pues mucho greenwashing, se habla demasiado, se está machacando mucho la palabra sostenible, la palabra slow bueno, es que fashion, se feminismo está y machacando. sostenibilidad. Está Claro, sostenibilidad y feminismo, todo el mundo se adueña de sí, esos términos, era todo el mundo, soy sostenible y soy feminista, y llega un sí, momento que dices, callaros, además es que ya generas que la gente no se lo crea. Pues sí, te digo que yo ya ni ese recurso, simplemente por el recurso, además ya y pensando un poco a nivel egoísta, a sí, nivel sí. kármico, el consumo tiene un efecto boomerang. Invierte aquí, que tu compatriota, que tu vecino, que tal, Que te tenga dinero para volverá, poder. ¿no? Que te volverá, que te retornará hacia Mantenemos ti. un equilibrio aquí y Eh, además necesitamos eso y además nos hemos dado cuenta que cuando dependes tanto del exterior, que es importante diversificar y que, oye, si tú quieres externalizar tu empresa también vendas fuera, lógico, pero claro, llega un momento que también si tú dependes única y exclusivamente de tu mercado internacional para según qué cosas, sobre todo tan troncales y vitales como en este caso eran las mascarillas, sí. cuidado. Pero es que así con todo, o sea, yo creo que eso es un ejemplo bastante indicativo, ¿no? A ver, es que además, desde mi opinión, y no sé si la compartes, Laura, estamos llegando como a una especie de sinsentido, ¿no? A ver si te soy a explicar lo que yo siento. En busca de ese textil perfecto, en busca de esa materia prima, bueno, pues eso, que la podemos llegar a traer de la otra punta del mundo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es, hay un producto que yo investigué personalmente para comprar, que era el Piñatex, como sustitutivo de la piel, y lo tengo que ir a comprar porque no hay venta aquí. Tengo que ir a comprar a América. O sea, tengo que irme tengo que cruzar el charco para traerme aquello para acá para poder elaborar. Entonces, ojo, con todos los beneficios que pueda llegar a tener la producción de esta materia prima. No vamos a entrar. Pero que te quiero decir yo, también vamos a ser un poco coherentes, ¿no? En lo que hacemos. Es que aquí entramos en una carrera de aquí, a ver, ¿quién es más sostenible que quién, ¿no? Digamos, todo. Eso es absurdo. O sea, creo que Ay, aquí hay que usar sentido común y si a ti el sentido común te lleva a pensar, bueno, voy a utilizar recursos que estén cerca de mi región, independientemente de que, pues yo qué sé, igual su origen no es 1000 por 1000 sostenible, pero ya por lo menos si es próximo, ahorro en gastos, pues ya está. Es claro. decir, además es que tampoco tenemos, o sea, salvo con nuestros clientes, yo creo, ¿no? En este caso Mm. con la gente que me lee o que es, evidentemente tenemos que ser transparentes y sinceros, no tenemos que, digamos, no hay un carnet aquí que alguien dispense para decirte si eres sostenible o no eres sostenible, es decir, cada uno lo hace a las medidas que puede. Este es Entonces, lo el, este único es que el hay que arbitra problema. es la A mí me lo ha certificación. preguntado alguna vez alguna persona y me ha dicho, me han preguntado, digo, oye, ¿pero dónde puedo ver yo si una marca es este? ¿Qué certificado puedo? Digo, mira, Bueno, hay certificados, claro, hay certificados que garantizan, y Laura en el libro los explica y los enumera, bastantes de ellos que garantizan que esta prenda está hecha así o que este textil está hecho de aquella manera y tienes ese claro. sello, ¿no? El CLAC hecho. Eh, a mí me gustaría que todos esos certificados y toda esa legislación y todo ese control fuera ejercido desde un organismo público y no desde organismos privados. Sería perfecto que desde todos los organismos públicos, ahora no es el momento de pedir porque están las cosas como para pedir más tal, pero que con el futuro sí se tome las riendas de eso y sí sea la administración la que designe, pues esto sí, esto no, este producto sí, se ejerza ese control, ¿no? De momento sí que hay, pero lo que hablábamos, todo tiene un balance y un equilibrio. Tú tienes que poner en la balanza y en el equilibrio eh, que sí, que no, y por qué esto sí, porque esto no. Y lo que hablas, a lo mejor una persona de cercanía, un producto, mira, el otro día una marca me contaba,
La última colección, que la había hecho de un material que no tenía clara la sostenibilidad, porque, Sí, bueno, no era un textil, mega sostenible, pero era un stock sobrante. Ahí estaba. Ya está. ¿Más suficiente. sostenible que Ah, eso? mi madre hace neceseres, hace unos restos de tela. Ella usa Mm, solamente tela, a veces usa restos de cuero, ¿no? Pero la tela donde la busca, bueno, pues son restos, son tejidos postconsumo, muchos son muestrarios de telas de tapicería de sofás y los hace como hobby, porque se acaba de jubilar y bueno, pues de alguna manera siempre ha cosido, me ha hecho mis disfraces de carnaval, me ha hecho ujú. ropa y entonces ha puesto a hacer como neceseres, fundas de iPad, bueno, lo hace así un poco, se lo regala a amigas y demás y la verdad es que me encanta porque utiliza tejidos que es que van a la basura, lo que pasa es que Claro, consigue una buena señora que tapiza y dices que si son los muestrales no te da para nada encima, ya sé que no son grandes retales, pero hace tipo bolsos tipo patchwork, lo que hace es pues las piezas que le da y son ediciones limitadas porque igual le da para uno, para dos, no le da para claro. nada más. Pero ya está, eso es interesante porque es una manera de que un recurso no acabe en la basura y le estés dando una vida y le estés prolongando su ciclo vital. Y en este caso, para mi madre también le estás entreteniendo el cogote. Que O sea también que, es súper importante. No, porque es una forma de. Yo creo que las 3 Rs son prioritarias y las hay que aplicar, y luego a partir de ahí, si esas ya no llegan o ahí no puedo llegar, pues ya me pasaré a otra fase, pero eso hay claro, que tenerlo y es la forma, y además lo que hablábamos antes, de no saturar al consumidor con un exceso de información y, exacto. y siempre ese mismo discurso. Que a fin de cuentas tanto discurso no va a ningún lado. La transparencia es lo ideal, muestra lo que haces, cómo lo haces en cada momento con la verdad por delante y lo demás ya vendrá. El cliente lo va a ver y va a saber de sobra, pues mira, fulana lo hace así y así y mira, lo veo cómo lo hace, o sea, sé cómo Mm, elabora o cómo tal. Entonces, digamos, yo te he visto en el libro a una a Mericondo o a Conmeri, el método Conmeri, hablar del método Conmeri, que yo también me lo leí. También me lo leí, fui incapaz, lo digo aquí, es una confesión, fui incapaz de llevarlo a cabo. No soy, debe de ser demasiado occidental, no fui capaz. Sí lo hice, pero no fui capaz de continuarlo. Tendré otro proceso. Pero la receta, digamos, sería comprar menos, más calidad, ujú, cercanía y ver el coste por uso. La calidad te va a permitir exacto. elaborar un coste por uso. Exacto. O sea, yo creo que hay que verlo todo desde una perspectiva holística, poner por delante el sentido común, como tú has dicho, y que yo creo que también es importante que es lo que hemos dicho antes, o sea, no es todo tan, no hay como una serie de parámetros que hay que cumplir y que sí que es verdad que hay un ADN de la moda, de las marcas de moda que nacen con la pretensión de ser sostenibles y de eso, de eso hablo en el libro. Pero ya te digo, cada uno, dependiendo un poco de el tipo de producto que hace, por ejemplo, mira, hay una marca, me encanta hablar de este ejemplo que me parece interesante. Es una Sí. marca que se llama Sepia, de hecho hablo de ella en el libro. Esta es una marca de camisas, de hecho fui a acercarme a sus oficinas a hacerle la entrevista, ¿no?, al fundador y me pareció súper enriquecedor. Y hacen camisas para hombre y para mujer como muy funcionales, muy de oficina, muy de uniforme, ¿no? Entonces son de poliéster. La gente dirá, ¡ah! Poliéster, Poliéster el grito. procede de una fuente no renovable como es el petróleo. Y dices, sí, pero ¿qué pasa? Que este poliéster que ellos utilizan, que se produce en España, tiene una forma tetralobular o algo así. Esto significa que es como, a mí me lo dibujo, como medio redondeada, ¿no? La fibra. Ujú. Entonces, ¿qué hace? Que cualquier líquido, producto que le cae encima a la prenda, rebota. Pero aparte, para que no penetre en el tejido, ha puesto una especie de apresto en la parte exterior del producto, de la prenda, de forma que si te cae una copa de líquido, no deja ni una sola mancha, repele el producto ese líquido, ¿no? Entonces está genial porque, por ejemplo, si tú trabajas en el sector de la hostelería, eres camarero, o tienes un restaurante y tienes un grupo de 10 camareros, no vas a estar lavándoles a lo mejor el uniforme a diario. Claro, si llevan una camisa de algodón y es blanca, seguramente a diario pongan lavadoras y estén planchando. Eso Claro. genera un montón de gasto. Pero si tú a tu staff, a tu equipo, ¿no? Les pones estas camisas que igual no retienen olores porque el tejido no es nada poroso y entonces no absorbe olores,
y no hace falta lavarlas a diario porque, como te digo, repelen la suciedad, ¿no? Y además no hace falta plancharlas porque el poliéster lo bueno que tiene es que no hace falta planchar porque no se arruga, ¿no? Entonces, con todo ese caldo, pues claro, Claro, ahorra un montón de agua, de electricidad y es mucho más sostenible. Entonces, depende de para el uso que claro. sea y para qué esté destinada una prenda, ¿no? Entonces, yo todo lo vería desde una perspectiva más global. Hay gente que es como hiperpurista, que solo dice, no, tejidos de origen natural y tal, pero bueno, creo que todo, yo soy partidaria de verlo como en su conjunto. Hay que mirar, exacto, hay que mirar en la distancia y con una cierta objetividad y sacar esa calculadora, porque yo he conocido esa marca que no la conocía gracias a ti y a través de tu libro, me ha parecido fantástico porque además luego este producto no libera fibras en las pocas veces que se tiene que lavar, luego además como tiene todo ese apresto y esa forma de fabricación, no libera fibras al lavado tras lavado, cosa que también es importante. Entonces, claro, equilibrando lo que tú dices, a priori lees poliéster y el grito, ¿no? Histérico de poliéster, el demonio, ¿no? Ha llegado el demonio. Exacto. Y no es así para nada. Y probablemente en la vida útil, si hiciéramos un estudio de una camisa de sepia y hiciéramos en su vida útil, aparte sospecho que dura mucho tiempo, porque al no lavarla no la deterioras y por tanto su vida se alarga, Sí. probablemente al medio, y volvemos al medio ambiente, pero además de que has comprado un producto local, que has contribuido a sostener una industria que está aquí, cerca tuya, que igual te rebota, etcétera, etcétera, de lo que hablábamos, además al final esa camisa va a tener mucho menos impacto medioambiental. Ujú. No, y Que hay, además, sí, sí, una cosa que también me comentó es que una vez que la gente ha terminado, o sea, ha utilizado la camisa un tiempo determinado hasta agotar un poco su ciclo de vida con ella, puedes entregarle a ellos la camisa para que es ellos se verdad. responsabilizan. ¿Y qué hacen? La llevan a Cataluña, una planta que tienen de reciclaje, Ujú, y lo que hacen es reciclar la fibra porque lo bueno del poliéster, que no le pasa al algodón, es que se puede reciclar sin que pierda calidad muchas veces. O sea, el claro, algodón tiene cuando se recicla, la calidad es peor que el algodón original, ¿no? Que el primero que se claro. ha... Sí, el algodón va perdiendo más en sus posibles reciclados y el poliéster se mantiene con más orgullo, ¿no? Además, Eso es. estos chicos lo que están haciendo es trabajando en lo que es la economía circular. El que nos oiga y haya estado hablando de economía circular, cerrar el círculo, ¿no? Todo el proceso circular, es esto. O sea, no deja de ser nada más que esto y se hacen cargo de que su producción vuelva a ser llevada o reciclada y vuelta a poner en circulación. Y eso es súper importante. Y esto es una cuestión que cualquier marca puede hacer independientemente de con qué trabaje, ¿no? Es Ujú. una gran aportación, aparte de todas las que tiene de uso y disfrute. Eh, las marcas, muchas veces, cuando viene alguna marca por aquí, siempre se quejan, o sea, se quejan. Siempre hablamos de lo que cuesta producir sostenible, ¿no? De lo que cuesta utilizar materiales certificados, sobre todo, y de lo que cuesta utilizar calidad de material también, porque la Ujú. sostenibilidad yo siempre digo que tiene que ir al paño de la calidad. Yo creo que es impepinable Claro. producir calidad, porque si no estás produciendo calidad, no estás siendo. O sea, una prenda que se deteriora en 2 días, para mí me da igual de lo que esté hecha, no es, no tiene esa larga vida, ¿no? Siempre hablan de los dichosos certificados que hablábamos antes, ¿no? Eh, Estamos ante un negocio, o sea, esto en el fondo, toda esta vorágine que nos ha entrado ahora y sobre todo con la pandemia se ha acrecentado, ¿hasta dónde hasta dónde llega el negocio? Al final es un negocio todo. ¿Realmente Claro, estamos o sea, frente a un cambio? No sé. no, yo creo que efectivamente la moda sostenible también es un negocio, no se nos puede olvidar. O sea, la gente no tiene no se pone a fabricar para como si fuese una ONG, para donarlo todo. Pero sí que es bueno porque la industria de la moda sostenible o la gente, o las que intentan ser lo más sostenibles posibles, aparte de que su actividad no repercuta en el entorno de una forma negativa, que eso es lo importante, y no hay que darles una medalla por eso, es que así debería haber sido siempre. Lo que pasa es que se ha Claro. hecho mal y ahora se está empezando a hacer bien, o se Ujú. intenta hacer bien. Es que lo mismo con las personas implicadas en el proceso o los animales o las fuentes de las que se sirven también sean respetadas, sin Ujú. más. Ese es el objetivo. Entonces, que luego algunos para paliar que por un lado hacen muchos envíos online, plantan árboles, está genial. Es decir,
cada uno intenta contribuir y todo eso, pero en el fondo, claro que se busca una rentabilidad, son negocios, o sea, no son ONGs, lo que pasa es que aunque tengan vocación de negocio, porque oye, la gente también tiene que comer y es su profesión y su trabajo, por lo menos que contribuya a algo positivo. O sea, a mí me gusta pensar que con mi trabajo eh, consigo pues que, no sé, que la gente pues cambie el chip o se enamore de lo que es la cultura de la moda, no tanto de las tendencias, contribuir a un mundo mejor, ¿no? Bueno, pues es interesante que una marca, evidentemente, está ahí porque es un negocio, pero que además ese negocio contribuye en algo positivo a la sociedad, ¿no? En la que opera. Simplemente es eso. Pero claro Claro. que son negocios, o sea, no vamos a negar una realidad. No, yo me refería más, está claro que las marcas obviamente venden un producto y por tanto es un negocio. Me refería más a todo el sistema de certificados que rodean las marcas y por eso yo decía, También, ojalá algún día la administración tome las riendas de todas estas certificaciones porque de alguna manera pues seguramente serán más legales, no, más sinceras, más hombre, si hubiese verdaderas. una legislación y se cumpliese y Hmm, esta legislación estuviese patente en todos los países, no hubiese esos vacíos legales que permitan a un país abusar de las condiciones que tiene otro, no haría falta certificar, porque todo se haría como se debe hacer, claro, las condiciones de trabajo serían limpias y sería todo bien, no haría falta un certificado. El tema es que como las cosas no se hacen bien y la ley va a un ritmo, digamos, un poco cubano, pues claro, hay estas empresas que son como árbitros externos que por lo menos da una garantía al consumidor. Yo entiendo que es un fastidio para las marcas porque al final certificar significa pagar. hmm, Es un fastidio, pero a mí como consumidor, si no me das transparencia, no me explicas las cosas, y no te conozco mucho, la única forma que tengo de fiarme de ti es el es o la fe certificado, ciega o es eso, el certificado. Entonces, claro, me parece que es o sea, me parece que sí, que tiene su razón de ser y su lógica, porque también hay mucho greenwashing hoy por hoy, porque todo el mundo se sube al carro de soy sostenible, como fabrico aquí en mi tierra ya soy sostenible, pero si eso está muy bien, pero no se trata de quedarte en ese primer step, en ese primer paso, sino, vale, fabrico aquí, ¿qué más puedo hacer? Cambio mi packaging, utilizo otro método de envío, hago esto, hago lo otro, es decir, no quedarte siempre en una primera fase, porque entonces siempre te vas a amparar en que como eres de España y fabricas aquí, ya está, ya eres claro, sostenible. No. Entonces sí. está bien que la gente vaya avanzando, porque aquí todo el mundo, lo dicho, utiliza la sostenibilidad como bandera para todo, igual que el feminismo, y al final llega un momento que dices, como consumidor no te lo crees, no te crees nada, te acaban saturando y al final haces como eso que has mencionado antes, que pasan de todo y que no se creen nada y que Creo que lo niegan ya por claro, llevar la contraria, es porque el se mayor sienten riesgo como... en el que estamos en estos momentos. Creo que estamos en una especie del borde del abismo, que estamos gastando en exceso la palabra. Yo hablo también como marca, porque lo siento así, lo vamos a gastar y lo hablo muchas veces con gente que me rodea y con gente con la que trabajo, digo, lo vamos a gastar, es que es horroroso, es que hagas lo que hagas, todo es sostenible, es que hagas lo que haga, todo es verde. Entonces, yo como consumidor me pongo al otro lado y pienso, esto todo por eso también te hago estas preguntas, hago como abogado del diablo, ¿no? Dice, porque claro, como consumidor yo me pongo y digo, esto es un camelo, esto es un camelo No, pero y una está muy bien que historia. te pongas en los pies, en los zapatos de un consumidor y tengas esa percepción también, porque hay marcas que a lo mejor piensan en la rentabilidad, pero no piensan más en la cartera del consumidor que en el consumidor y en sí mismo, ¿no? Y su Sí, moral. sí, Entonces, sí creo que los certificados hoy por hoy tienen una razón de ser, pero yo, por ejemplo, cuando compro una firma de artesanía, yo no necesito que me lo certifiquen. O sea, para empezar, producen localmente, trabajan con recursos próximos a su región. Normalmente la artesanía siempre se nutrió hmm, eran oficios que se interconectaban con oficios de la región, es decir, una persona que hace bolsos de cuero porque hay vacas en su zona y entonces la piel sobrante lo utilizaban y hacían productos de cuero, es decir, que más sostenible que eso que hay, porque es que, no sé, recursos en la misma región, dar trabajo en la misma región, los artesanos hacen producciones muy pequeñas, por lo tanto sí. nunca van a tener una producción masiva ni van a hacer envíos online a troche y moche, o sea, pueden vender online, pero nunca van a hacer 500 envíos masivos, van a ser más modestos. Es Entonces, para mí otro eso, formato de negocio, es diferente en todos los claro, sentidos, con lo cual te lleva a ser más slow, ¿no? A ser más, pues una producción exacto. de esa forma, sí. Entonces, ya para mí eso no necesito que nadie me certifique nada. O sea, yo en certificado entiendo que de alguna manera a empresas medianas se les pida, a empresas grandes obviamente, pero a una empresa pequeña que realmente tiene la capacidad de demostrar de alguna manera, ¿no? Yo trabajo aquí, colaboro con este taller, o sea, pues yo como consumidor
doy mi Lo voto de estás viendo. confianza. Además, las Sí, empresas pequeñas se comunican con sus consumidores por redes sociales y pueden ofrecer una transparencia muy, muy grande para mostrar cuál es el real camino que llevan sus productos. Con lo cual el consumidor va a tener de primera mano, aparte que volvemos a lo que hablábamos antes, tampoco va a ser una carrera de a ver quién saca la mejor nota. Se trata de seguir avanzando y creciendo y mejorando, que nadie es perfecto, ni somos como consumidores perfectos, ni como marca somos perfectos. Todos ujú, caminamos hacia ese futuro y en ese camino la única vía que a mí se me ha parecido que es la que puede servirnos de algo es la transparencia. O sea, la total, total. absoluta transparencia. Entonces, esa es la mejor fórmula. De todas formas, yo creo que estamos en esa tesitura en la que se está hablando demasiado y se está utilizando en demasía. Entonces, me ha gustado tu libro y retomo tu libro porque en él, y cuando los oyentes lo lean, que seguro lo van a leer, porque además se lee rápido, se lee ágil, se lee bien, nombres un montón, o sea, además de es como un poco de guía, ¿no? Porque Laura fue descubriendo marcas y las va mencionando. La de Sepia que nos comentaba de las camisas la menciona y menciona otras muchas que va descubriendo en su camino y que a ella le han parecido pues Ujú. peculiares o bueno, por lo menos mencionables, ¿no? Me ha gustado. También menciona organismos y certificaciones y hablas de muchas cosas y hablas del mundo de la sostenibilidad desde mucho respeto y desde mucho vamos poco a poco, ¿no? Vamos a empezar con lo que tenemos, vamos a empezar a utilizar otra vez de nuevo las tiendas de segunda mano, vamos a intentar no lavar en exceso la ropa, habla también de esa parte de la sostenibilidad del individuo en el consumo. Es como una guía, como decía antes, muy completita y que nos da una visión muy global de todo. Creo que ha sido por lo que me ha gustado mucho respecto a otros que he leído, porque lo he encontrado una guía sincera, no sé cómo decirte. Lo he Ay, encontrado muchas muy, gracias. muy Me voy a sincero. emocionar, Belén. No, lo he encontrado sincerote. O sea, me ha gustado porque lo he encontrado, Laura, como Ay, muy, muy de cerca, muy cercano. Es ay, como que te ha acercado más, ¿no? De sincero, de algo de que alguien se ha metido en este mundo y te ha ido contando todo, cómo lo ha investigado y cómo lo ha vivido paso a paso. Y yo creo que eso es lo guay de esta historia, ¿no? Lo es que genial. ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me puse después de hacer este curso que te conté de moda Sí. sostenible y tal, bueno, aparte que yo pude hacer el curso, en realidad era un curso destinado a diseñadores. Y hubo gente de Madrid, o residentes en Madrid, y también hubo gente de Latinoamérica que solicitó, lo que pasa es que era presencial, entonces no Ajá. pudieron, no se admitieron. Yo me enteré por esta ONG. Llegó el día límite, o quedaban 2 días límite para apuntarse. Una vez te Qué guay. apuntabas, te hacían un casting, te hacían una entrevista. Y yo de repente digo, pues si yo no tengo ninguna marca. Y yo fui sincera, les dije, mira, yo trabajo en varios medios de comunicación, colaboro y quiero empezar a comunicar de otra manera. Y yo creo que ante mi sinceridad dijeron, pues te cogemos, pero yo no era target La, para la ese curso. persona, la persona, o sea, o el profesional adecuado o al que iba dirigido el curso. Exacto. Entonces, nada, hice el curso, me fascinó, me encantó, estuvo genial. Y luego, pues a partir de ahí fue cuando yo poco a poco en mis redes, pero al principio me daba pudor porque yo era muy autocrítica y decía, "Ay, Dios mío, con el programa Moda Reto, con lo que he sido yo, ahora me voy a poner a hablar de esto y a lo mejor hay gente que me criminaliza un poco, porque ya sabes que en las redes hay mucho troll, hay mucha gente Claro, aburrida". y aquello Y del yo síndrome decía, del ay, madre, impostor que dice que todos eso es, tenemos cuando iniciamos un proyecto nuevo es el síndrome del impostor. Decir, ¿qué hago yo aquí total. metida, no? Y no solo eso, o sea, yo me pongo poco a poco a hacer eso a medida que yo voy haciendo mi cambio. Y claro, yo tenía, pues, en plan, intentaba hacer algo bien, pero yo era consciente de que evidentemente en todo el camino hay unas incoherencias tremendas, sobre todo al principio, y dices, mamma mía, o sea, total, Claro. en estas me escribe, y pasado ya tiempo, me escribe Planeta, y yo, ay madre, qué responsabilidad. El caso es que yo estaba empezando a escribir el libro para subir en mi página web, pues es un panfleto de 40, 50 páginas, bueno, más bien 35 o 40, y me lo habían maquetado ya. Yo estaba con unos chicos chilenos trabajando, me habían hecho la maqueta del libro O sea, tenías el y lo iba a subir. single del LP, ¿no? Ya Sí, sí, preparado. era ya mi single, lo iba a lanzar y de repente me escribe Planeta, o sea, cómo es el ¿Cómo se universo, te la quedó energía, la y yo qué cara, sé no? qué. Sí, sí, me llega un mail de mi editora y me dice, hola Laura,
nada, que es que nos encanta cómo escribes, cómo hablas de moda en las redes, nos encanta tu forma de tal. Y eso que hay gente que me dice que suelto unos rollos, y digo, pues menos mal que suelto rollos porque se han fijado en mí. Si yo a subir una foto y una frase, ya está, no hubiese llamado la atención. Y entonces me propusieron, ellos no me conocían por la tele ni nada, o sea, fue por mi actividad en redes, estuvieron fichándome, viendo un poco lo que hacía. Dijeron, nos encanta cómo lo transmites, cómo hablas. Y claro, esto fue ya hace pues 2 años más o menos, ¿no? Yo llevaba como 3 hablando de todo esto, entonces yo creo que ya llevaba mucho tiempo observándome, y entonces fue como, te ofrecemos esto, y yo, ¿qué? Digo yo, Te entonces quedaste escribí muerta. rápido en los de la web y dije, por favor, porque ya lo habían maquetado, yo ya había visto mi Sí, sí, libro, sí, sí. Y y les digo, dije, páralo, páralo que lo hay se que cancela. ampliar, ¿no? Páralo que hay que hacerlo más redondo, hay que hacerlo más Sí, completo y hay que sí. hacerlo mejor. Entonces, claro, ahí fue como, Dios mío, ¿y estoy yo preparada para hablar de esto? Fue como, y dije, pues mira, yo no voy a vender lo que no es. Además, por suerte, por desgracia, mucha gente ya sabe mi trayectoria, porque yo no me escondo, Claro, ¿no? He trabajado en tele y demás, o sea, estás se sabe, ¿no? expuesta. Ujú. Exacto. Y yo dije, bueno, pues es que yo no voy aquí a dar moralinas a nadie. Yo voy simplemente, yo me pongo los pies de un consumidor y como persona que también trabaja en esta industria, y voy a intentar contar todo esto, poner un poco de orden en la información que había por internet, que yo buscaba, leía libros, tal, y Todo, era la todo como cara demasiado ya, como muy confuso. difuso, es cierto, sí, sí. Muy difuso. Y yo lo que quería era como ordenar esa información y recurrir a las personas que, unas me han dado clase, algunas de las personas que salen en el libro, otros son profesionales que conozco, Brenda Chávez, por ejemplo, que ella Sí. divulga sobre consumo sostenible y trabaja, o sea, no solo de moda, ella es verdad que está muy vinculada a la moda porque además fue su directora de la revista Cosmo, pero en realidad ella dice, no, me vinculáis a moda, pero yo hablo de consumo en general. Entonces, Claro. pero Brenda fue compañera mía en 20 minutos, en Vanidad, y siempre la he admirado mucho y me encanta su trayectoria. Entonces, pues a ella también la entrevisto, ¿no? Entrevisté a un montón de gente que me aportó mucho, me dio mucha luz y aclaró muchas dudas de las que tenía, pero claro, yo todo lo hago desde la perspectiva de, oye, yo sí, como el lector que me está leyendo, la única cosa es que yo he investigado antes y ahora os los pongo aquí, como a mí me hubiese gustado encontrarme la información, Pues esa es porque la creo que es la clave, forma más Laura. didáctica. Laura, es que esa entonces es la clave. Tú te has puesto los pies en la cabeza de consumidores que somos todos y has dicho, voy a contar la historia fácil, o sea, que la gente no tenga que andar por mil recovecos, porque si tú tienes que investigar por mil recovecos, si te dedicas a esto, lo vas a hacer. Pero si no te dedicas a esto, tú no lo vas a hacer. Entonces tú se lo has puesto Está fácil claro. y has ejercido lo que estábamos hablando desde un principio, la transparencia. La que ejercen las marcas con sus clientes, tú la has ejercido con tus lectores. Oiga, mire, yo pequé mucho. Yo pequé, y además es que lo del síndrome de la impostora, o sea, me puse a escribir el prólogo del libro y era como, me paralicé, dije, voy a ser, o sea, yo soy capaz de escribir, aparte me encantó Mm, el ejercicio de tener que escribir, ¿no? Porque, bueno, estuve o sea, estuve toda la primavera, el verano, luego el otoño, durante la cuarentena corrigiéndolo y demás, pero me encanta escribir, me encanta, es una cosa que me chifla, es ¿Lo decir, yo disfruto. descubriste con este libro? Ya lo sabías esto, No, yo desde ya lo pequeña, o sea, sabes. yo cada vez que me enfadaba con mis padres o lo que fuera, yo les dejaba una carta Escribías. debajo o sea, yo me manifestaba siempre por escrito. Ajá. Era como yo me soltaba. Y mira que luego yo he trabajado en tele, en radio, o sea que, Sí, que pero yo eres me comunicadora manifestaba verbal, pero te va... yo por escrito. Mamá, eres una bruja, se lo ponía. Y le explicaba, y no y sé te qué. O sea, yo me desahogas. paraba, Y yo le tú soltaba no mis ves improperios. Que eso es cuando, horrible porque ahora hay pruebas que que le evidencian y he madre mía, dicho. todavía lo guardo. Y yo, ay, mamá mía. Pero Tenía yo una pluma. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho escribir y la verdad es que para mí fue un reto por esas cosas. Por un lado, por escribir y por otro lado, porque era, ostra, sí, que tengo que ponerme más las pilas porque si voy a escribir sobre esto, sí, sí. quiero ser lo más coherente que pueda, pero tampoco quiero morir con mi no quiero infringirme ese yugo de sé coherente, pero al final te vuelves un infeliz, ¿no? Pero sí que sentí ese síndrome que has dicho tú del impostor. Sí. Y bueno, ya está, creo que un poco superado, porque no voy tampoco, o sea, no, es que no pretendo ir de perfecta o de ejemplo a seguir, no soy ningún ejemplo a seguir, También o te sea, digo que se nota enseguida, porque yo te conocía, te conozco hace mucho tiempo, te conozco, te decía, te conozco de Canal de Casa, te conozco desde eso que hablamos de los mercadillos, ¿no? Cuando ahí regateabas con tal. Te conozco desde esa época y cuando tuve el libro en mis manos, cuando supe que habías hecho el libro, luego lo tuve en mis manos y lo vi, dijo, madre, Laura, y me acordé de la moda low cost, me acordé de todo.
Y digo yo, y en el prólogo lo has hecho genial, porque en el prólogo ya me doy cuenta. Ahí ya me percato de que algo te ha hecho clic. O sea, que tú eres consciente de que estabas teniendo un consumo que no iba alineado, que no te hacía feliz, lo que hablabas, que era desmesurado, y que por eso hace clic y inicias el cambio. Y es ahí, espero que a todos los que lean y lectores de tu libro les ocurra lo mismo, donde ya te engancha, porque ya te engancha con la verdad, ¿no? Ya te engancha de, caray, mira, pues esta chica que nos daba aquellos looks por 30 y 50 euros, se ha dado cuenta de qué tal y ahora inicia tal. Entonces te merece escucharte, no sé, o leerte en este caso, Gracias. ¿no? Porque dices, pues a ver qué me cuenta, porque la ha piciado como yo y ha investigado y a ver qué me cuenta. Entonces por eso creo que es muy interesante y muy ameno, y por eso me apetecía tantísimo charlar contigo y Muchas tenerte en gracias, este podcast, Belén. que además nos ha costado, ni sabe nadie lo que nos ha costado a Laura y a mí Pero charlar, te vamos. agradezco infinitamente la paciencia porque la verdad es que, claro, lanzar un libro, yo sabía lo que era lanzar un programa. Que lanzas un programa, de repente el canal de tele tiene un departamento de comunicación que lanza una nota de prensa y te cae una entrevista por aquí, otra por allá, pero nada, poca cosa. Esto, madre mía, lanzar un libro. Sí. Esto sería para escribir un libro de qué De supone todo el qué proceso. supone lanzar un libro, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo No, siempre además, diré, aparte que hemos tenido aquí muchas cosas, hasta problemas técnicos, es que no nos podía pasar más cosas, pero aquí las dos empeñadas en sí, hablar, y hemos hablado. Y no, hemos, no, y ha sido genial y te agradezco infinitamente la paciencia, pero ha sido eso, un locurón. Y luego es verdad que estamos en un momento en el que estamos, no vamos a darnos con eufemismo, estamos en plena pandemia y es vamos, cierto que al final estoy todo el día teletrabajando con la pantalla del ordenador. Trato de siempre de salir de casa cuando termino de trabajar, por lo menos para ver la luz, porque mi casa es interior, tengo luminosidad, pero yo no sí, pero veo el no, sol sí. directamente. Entonces necesito salir porque ahora ya afortunadamente los días son más largos, pero al principio salía y era de noche. Claro. Y el primer día que vi la luz, después, o sea, cuando pasó la semana y llegó el fin de semana y salí a la calle, me dolían los ojos. Entonces No, digo, no, puedo yo a las 5 tengo asegurar que que esta cortar. mujer trabaja mucho, muchísimo, tiene una agenda súper apretada, y esto es bueno, porque cuando se trabaja en lo que te gusta y cuando haces cosas que son buenas para el resto, que yo creo que es lo que un poco intentamos todos, ¿no? Que Claro. lo que hacemos, nuestro paso, deje buena huella, a Y lo que nivel has dicho antes de personal la y a nivel transparencia, profesional, sí, claro, pero cuando has hablado antes de transparencia, yo lo que he intentado con el libro, lo que creo que he hecho con el libro, ¿no? Y has dicho, y eso es lo que engancha, tal. Pues lo mismo las marcas, es decir, sí, no pasa nada. Incluso hay marcas que han empezado mal, entre comillas, haciendo, pues eso, una producción como antigua, ¿no? Como lineal, sí, tóxica, y ahora están cambiando, pues sí. vale, pero Dice, genial, no oiga, pasa mira, nada, nos sea hemos honesto. equivocado, todos nos equivocamos en la vida. Me he equivocado, la he piciado con esto, con esta producción o con este camino que quisimos coger, y queremos retomar. Y lo dices Exacto, abiertamente, quiero retomar y quiero volver a intentar. Yo creo que el consumidor, igual que las personas, los ciudadanos, todos, nos entendemos mucho mejor cuando somos sinceros, porque nos vemos identificados en el otro lado. Nadie es perfecto y te identificas. Cuando una persona o una marca es tan perfecta, es difícil que te identifiques, porque no lo somos claro. nosotros como humanos. Entonces está genial y nos gusta. Desde este podcast siempre decimos que nadie es perfecto, ni las marcas, porque siempre están en el camino. Y aquí no nos gusta poner ni etiquetas, ni números, ni, ay, tú qué sostenibilísimo eres. Y tú, ¿en qué mal lo estás haciendo? No, no es nuestra tarea ni nuestra labor, ni muchísimo menos, y tampoco de los que nos escuchan. Entonces, si hoy en un podcast hemos ganado que una persona que nos está escuchando, hombre o mujer, lave su prenda menos veces, pues ya hemos ganado mucho, ya hemos ganado mucho. Y con eso nos vamos conformando. Que lave menos, Exacto. el otro que compre menos y que compre de más calidad, el otro que le dé vuelta a la etiqueta y que vaya siguiendo estos consejos que nos ha dado Laura, y que si leéis el libro ahondaréis más y descubriréis más cosas, de verdad que os lo recomiendo. Y poco a poco, sin estrés, sin agobios, sin dramas, que la vida ya es bastante drama, no hace falta hacerse más dramas. Eso, la vida se complica sola. Exacto, no la compliquemos más, sonriamos mucho y vayamos avanzando y creciendo en el beneficio de todos. Me ha encantado Exacto. charlar contigo. Además, Laura y yo estamos charlando con una videollamada, vosotros escucharéis el audio, pero yo la estoy viendo, y lo que más me gusta de ti es que no has parado de sonreír. Y eso me mola mucho de las personas que sonríen tanto, Ay, muchas porque gracias. ayuda mucho a la conversación. Ha sido un Nada, placer. pues ¿Te queda algo más que igualmente, añadir, Belén. Laura?
Ay, ¿perdona? ¿Te queda algo más que añadir? A las Pues yo marcas les creo digo que, que sueñen, siempre les digo, soñar que es gratis, ¿dónde os veis? Tú eres otra profesional diferente, pero también tienes mira, tu... yo lo que os diría, así como, bueno, aparte de darte las gracias a ti, al que haya llegado hasta el final de este podcast, que bueno, hablamos las dos como loros, Vaya dos, es verdad. vaya dos que nos hemos juntado, es que fomente la gente su creatividad. Porque aparte de intentar autoconocernos mejor, cuando te autoconoces mejor, vas a consumir mejor, porque no te vas a dejar convencer, ¿no?, por todos esos mensajes publicitarios. Pero aparte creo que es muy importante que fomentemos nuestra creatividad, porque vivimos en un mundo en el que nos lo dan todo hecho, y entonces cuando nos venden algo, lo compramos y llegamos a casa y lo vemos que lo tenemos casi igual, ¿no?, en el armario. Y eso es porque la propuesta estética que nos han planteado es distinta. Entonces yo creo que es muy importante que aprendamos a trabajar la creatividad en nuestros procesos diarios. Esto parte, por ejemplo, de que cuando os hagáis el desayuno mañana, intentad, si tomáis siempre, imaginad, muesli con banana y arándanos, pues mañana le vais a echar fresas y pera. Y pasado, en vez de haceros una tostada de mermelada casera, os la vais a hacer de aceite de oliva con lo que sea. O sea, pequeños cambios. Si vas al gimnasio por un camino de ida y uno de vuelta, mañana lo haces al revés. O vas por una alternativa distinta. La creatividad no es innata, se trabaja, es un músculo que se trabaja. Y Cierto. entonces, si la empezamos a trabajar en procesos diarios tontos, como estos que os digo, cuando lleguéis a vuestro armario vais a ver más posibilidades de las que inicialmente le habéis visto, ¿no? Entonces, eso, os animo a que fomentéis la creatividad y a que soñéis también. Qué guay, no puedo estar más de acuerdo. La creatividad se trabaja, es un músculo que se entrena y se trabaja. Exacto. Aquí respondo y lo digo mucho cuando me dicen, ay, pues qué creativa, no sé qué. Digo, se trabaja, tú lo puedes ser también, vete poco a poco, empieza, cada día cambia algo. Además, eso es salud mental. O sea, te da una Sí, pero la felicidad. gente se cree que la creatividad solo está vinculada a profesiones liberales, pues un fotógrafo No, tal, que sí, porque por que su sí, trabajo tienen que... Pero tú, da igual, aunque seas administrativo y a lo mejor tengas un trabajo pues un poco más mecánico, automatizado, ¿no?, o más estándar, no sí, pasa nada. Irás a trabajar por un lado, volverás por otro, vas al supermercado, pues esta vez vas a ir a otro de sí, la manzana tal y vas a volver por otro camino. O sea, intenta fomentar, porque eso ya es creatividad. Si la te creatividad la podemos ayuda. aplicar a todo. Por supuesto, y además te ayuda a salir de una rutina, de una monotonía que no es nada buena para las personas, te ayuda a ver más allá de lo que estás viendo, te ayuda a abrir Sí. el campo de visión muchísimo y en cuanto al el armario, en cuanto a los estilismos, pues ya ni te cuento, o sea, te ayuda. Y además, si eres creativo y te dejas ser creativo sin síndromes de impostor, quizá descubras tu personalidad verdadera y tu estilo propio marcado y tú lo que llaman ahora marca personal, ¿no? Deja que Exacto. fluya y consigue esa marca personal. Gracias mil, A ti, Belén, y a todos muy los que nos han amable. escuchado. Un Ay, abrazo. encantada de tenerte, mil gracias de haber pasado por aquí. Gracias, Laura. De nada. Chao, un beso. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Cuerocas, nuestra marca de bolsos en piel.